Cuando una persona tiene a Cristo Jesús en su corazón, no solamente ama al que nos ama, Dios sabe lo que usted pasa, Dios sabe de sus derrotas, Dios sabe de sus victorias. ¿Acaso Dios alguna vez nos cerró la puerta y nos dijo, vete tú con tus problemas? Usted no se ha puesto a pensar por qué Jesús, hermanos, inicia su ministerio en una boda y no resucitando. ¿Por qué no empezó con la resurrección de Lázaro, que era más impactante? ¿Por qué en una boda? ¿Por qué hacer el lanzamiento de que era el Hijo de Dios a través de las señales y milagros en una boda? Jesús fue invitado a una boda con sus discípulos, estaba la mamá de Jesús también allí, y de pronto dice la palabra que el vino faltó. Y no es el vino fermentado, no, en el contexto judío era otro tipo de vino, hermanos. Entonces, no era el vino que conocemos hoy, ya el vino procesado y todo lo demás con grado de alcohol, no, ese tipo de vino no. Y la mamá de Jesús le dijo, por favor, hijo, mira, no hay vino. ¿Y qué tengo que ver yo acá, mamá? Pero mira, listo. Y la madre dijo a los sirvientes, ¿sabe qué? Hagan todo lo que Jesús dice. Y empezaron a llenar 6 tinajas de agua, aproximadamente 100 litros de agua cada tinaja, 600 litros había ahí. Y cuando de pronto Jesús les dijo a los sirvientes, saquen ahora, ni siquiera oró. Ni siquiera dijo, Padre, yo te doy gracias. No, pero hermanos, mire cómo empieza Jesús su ministerio. No quiere decir que no tengamos que orar, no, hermanos. Era el inicio en una boda, en una fiesta, y hacer un milagro. Y no en un culto fúnebre para resucitar, no con un paralítico para levantarlo, no con un sordo para que oiga, no con un ciego para que vea, no, con vino. Y cuando los sirvientes sacan, dice, anda, llévalo al maestresala, o sea, a la persona que prueba primero para ver si está bien. Y cuando el maestresala prueba, dice, ¿pero qué pasa? Se va corriendo al esposo, le dice, oye, pero ¿dónde se ha visto esto que el mejor vino, el buen vino, lo sacas al final? ¿Ah? ¿Por qué hablas de buen vino? Porque, hermanos, el vino que se preparaba para las bodas, mayormente de la uva y mezcladito con agua, estaba lo mejor. Y lo mejor era al final, cuando había problemas. Mira, hermano, ¿qué problema hay? En una boda había una necesidad. De pronto, hermanos, escúchame, si no había vino, nadie se iba a morir. Si faltaba vino y no había provisión, bueno, ya no era determinante eso. No era hoy, pero ¿por qué? No, bueno, ya la gente ya había tomado su vino y estaba satisfecha. Eso quiere decir que habían bebido mucho, no que estaban borrachos, sino más bien ya estaban satisfechos. Pero luego aparece el buen vino al final. ¿Saben, hermanos? Esto me hace pensar y darnos cuenta a la luz de la palabra. Si Jesús inicia su ministerio en una boda, transformando el agua en vino, en primer lugar era para cubrir la necesidad que había en ese lugar. Vino, pero una necesidad que no era tan importante, pero era una necesidad. Entonces a mí me enseña la palabra que si en esas cosas que no son tan relevantes, tan importantes, tan determinantes, oiga, si alguien tiene que convertir el agua en vino, y si aquí hay un muerto que tiene que ser resucitado, ¿qué quisiera usted que suceda? ¿Primero el vino o primero el muerto que resucite? ¿Qué anhelaría usted, hermano?
Entonces me dice que quieren el vino. Se lo digo de esta manera: si Jesús estuviera acá y habría dos necesidades, porque a fin de cuentas, necesidad para poder terminar bien la fiesta, la necesidad de vino, y aquí hay una familia llorando, la necesidad de que un muerto resucite. Si Jesús a usted le preguntaría: Juan, Pedro, Margarita, Edward, César, si Dios le usara a usted como consejero, ¿por cuál de los dos? ¿Quién es primero para ti? ¿Sabe, hermanos? Cada persona, cuando tiene una necesidad, es importante. ¿Sí? Era importante el vino, era importante el muerto, resucitarlo, convertir el agua en vino. En ambos casos había necesidad o hay necesidad. ¿Sabe lo que Dios enseña en esta noche? Que si en una boda, hermanos, que de pronto no va a ser tan impactante el milagro como levantar un muerto, Dios se preocupa por satisfacer estas necesidades. ¿Qué será lo que a ti te pasa? De pronto tú piensas que hay necesidades tan pequeñas que Dios no se va a dar cuenta. Pero ¿sabes dónde son los más grandes milagros, hermanos? En las necesidades más pequeñas, que de pronto tú no las puedes percibir. Es ahí donde puedes ver los milagros más portentosos de Dios para tu vida. Cuando el hombre estaba con el vino, ¿pero por qué? ¿Por qué el vino? El mejor vino al final. ¿Por qué 6 tinajas y estaban todos llenos casi? ¿Por qué? Porque cuando Dios te da, nunca te da en estrechez, en escasez o con las justas. Dios siempre te va a dar mucho más de lo que tú necesitas. Mucho más. Ahí había una necesidad, hermanos, no tan relevante como cuando un sordo viene y quiere escuchar. No es tan relevante. Pero mira Dios cómo se preocupó. Y si Dios se preocupó de convertir el agua en vino, ¿cómo no se va a preocupar por la necesidad que hoy tú tengas, hermano? Yo sé que tú tienes una necesidad mayor, tal vez de que Dios haga un milagro de convertir el agua en vino. Hay una necesidad mayor. De pronto no te interesa mucho el milagro. ¿De qué tiene que ver el milagro de la conversión de agua en vino? No. ¿Sabe lo que tiene que ver? Que si Dios atiende estas necesidades de una fiesta, escúchame, la necesidad de una fiesta, alegría, una boda es alegría, ¿cómo no va a atender una necesidad que muchas veces a ti te hace llorar cada día? Si Dios atiende esto que no es tan relevante, tan importante para algunos, ¿cómo Dios no va a atender lo que a ti te pasa? Aun cuando para algunos sea irrelevante, sea poca cosa, como convertir el agua en vino, pero si tú lo sufres, para ti es importante, porque hay necesidad. Como decía mi hermana Soledad, había necesidad, correcto, y la necesidad tuya determina la intervención de Dios en la medida que tú le crees. Mira, tu necesidad, la necesidad que tú tienes, determina que Dios intervenga en la medida que tú le crees a Dios. Yo te pregunto en esta noche, si Dios, mira, quiso ayudar a esta fiesta, así quiso iniciar su ministerio, convirtiendo el agua en vino, en una algarabía, en una fiesta. La boda es una fiesta, el matrimonio es una fiesta. El que falte el vino, no iba a pasar casi nada. Pero si Dios se preocupó
que haya alegría, que haya fiesta, que continúe la fiesta, que no mengue la intensidad de la fiesta. ¿Y qué de tu tristeza? ¿Qué de tu dolor? ¿Qué de las cosas que tú anhelas y de pronto no las ves? Y tú dices, Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Sabes hasta cuándo? Hasta cuando tú decidas creerle a Dios que tu necesidad, Dios está pronto para darte y mucho más de lo que tú necesitas, como en el caso del vino. 6 tinajas, 600 litros estaban llenos, y era al final cuando Dios interviene, cuando tú veas que ya no puedes más, cuando tú veas que ya no hay nada alrededor, cuando veas que todo se ha secado, cuando tú veas que no hay circunstancia favorable, cuando a tu lado hay desierto, cuando ves que tu necesidad no se cubre, agárrate, hermano. Si tú le crees a Dios, es el tiempo que Dios te da, pero en abundancia. Hermano, me gusta decirlo. Yo hace como 3 meses Dios puso en mi corazón al decir que un desierto siempre es un buen terreno para el milagro de Dios. Dicho de otra manera, tu necesidad, lo que tú necesitas hoy, es un terreno apropiado para que Dios intervenga en la medida que tú le creas. Hay tantas cosas que tú le preguntas a Dios y no tienes respuesta. Hay tantas cosas que tú anhelas, cosas buenas, como cambiar tu vida, como de querer dejar esto y no puedes. Dice, Señor, pero ¿por qué si yo te lo pido? Dice la palabra, hermanos, que nadie va a soportar una tentación, una prueba más de lo que podamos resistir. Y cuando tú no puedas más, como en este caso en la boda, cuando ya no hubo nada, el Señor intervino. Cuando tú creas, hermano, que al final de la jornada, del día, de la búsqueda, cuando tú creas que Dios está esperando por ti para darte de lo que anhelas, escúchame bien, es porque así será. Y a Dios le gusta que tú le creas de esa manera. Dios siempre quiere que tú veas en tu circunstancia adversa, en el desierto, en el momento difícil, que tú veas que Dios viene por ti. Y no solamente para darte lo exacto, sino mucho más de lo que tú estás anhelando desde lo profundo de tu corazón. ¿Tú crees esto? Mira, si Dios no quiso que la fiesta mengue, Dios no quiso que la fiesta termine así, una fiesta. Oye, Dios quiere cambiar tu tristeza en gozo. Quiere que cambiar, hermano, tu vida fúnebre en alegría, en fiesta. Eso quiere Dios. Eso quiere Dios para ti. Dice la palabra, ahí está la palabra, hermanos. Y sabes, cuando Dios te da, nunca te da para algo temporal, te da algo bueno y para siempre. Cuando una persona tiene a Cristo Jesús en su corazón, no solamente ama al que nos ama, Dios sabe lo que usted pasa, Dios sabe de sus derrotas, Dios sabe de sus victorias. ¿Acaso Dios alguna vez nos cerró la puerta y nos dijo, vete tú con tus problemas?